Las luces de Granada brillaban con un resplandor cálido mientras la tarde se desvanecía. Me encontraba en la cocina, rodeada de los olores familiares que solían traerme paz. Sin embargo, un nudo en el estómago me recordaba que algo no estaba bien. Mi matrimonio, que una vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, llenas de rutinas y compromisos que parecían no tener fin. La monotonía se había apoderado de mi vida, y cada día me costaba más encontrar motivos para sonreír. La próxima reunión familiar se acercaba rápidamente. Era una tradición que siempre había disfrutado, pero este año había un aire diferente. La idea de ver a mi padrastro me inquietaba y emocionaba al mismo tiempo. Su presencia siempre había sido reconfortante en el pasado, pero ahora la situación se complicaba. Recordé cómo su risa resonaba en las paredes de nuestra casa cuando yo era niña, cómo me hacía sentir valorada y escuchada. Sin embargo, esos recuerdos comenzaron a transformarse en algo más confuso. Mientras preparaba la comida, un recuerdo de mi infancia me asaltó, una tarde en el jardín de la abuela, riendo mientras jugábamos a atrapar mariposas. En ese instante sentí una punzada de nostalgia y anhelo por aquellos días simples. Pero también surgió otra sensación, una atracción hacia el que nunca había reconocido plenamente. Era extraño pensar en lo mucho que había cambiado mi percepción. Lo veía como un hombre atractivo y carismático, lejos del rol paternal que ocupaba. Me sacudí esos pensamientos inquietantes con la esperanza de que el tiempo pasara rápido hasta la reunión familiar. La idea de enfrentarme a mis sentimientos me aterrorizaba, sin embargo, no podía evitar sentirme atraída por su mirada intensa cada vez que estaba cerca. El vacío en mi vida cotidiana parecía llenarse momentáneamente con esa chispa prohibida. Cuando llegó el día del encuentro familiar, la casa vibraba con risas y charlas animadas. Todos estaban felices y despreocupados, todos menos yo. Mi pareja hablaba sin parar sobre trivialidades mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mis ojos buscaban a mi padrastro entre los invitados, cuando finalmente lo vi entrar por la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Él sonrió al verme y sentí como mis mejillas se sonrojaban involuntariamente. Su presencia irradiaba calidez y seguridad, era difícil resistirse a esa atracción inconfesable que crecía dentro de mí. A medida que avanzaba la tarde, las miradas furtivas entre nosotros se hicieron más frecuentes, llenando el aire con una tensión palpable. La cena fue un torbellino de risas y anécdotas familiares compartidas alrededor de la mesa larga y decorada con esmero. Sin embargo, cada bocado me sabía amargo mientras luchaba contra mis pensamientos oscuros e inconfesables. Durante un momento fugaz, cuando todos estaban distraídos contando historias del pasado, nuestras miradas se encontraron y supe que él también sentía esa conexión. Al final de la noche, cuando todos comenzamos a despedirnos y las luces parpadeaban suavemente como si quisieran ocultar nuestros secretos, él se acercó a mí con una sonrisa cómplice. «Siempre es bueno verte», dijo con voz baja pero cargada de significado. El corazón me latía con fuerza mientras respondía con un simple igualmente. No podía dejarlo así, tenía que irme antes de perderme en ese abismo desconocido que comenzaba a asomarse ante mí. A medida que caminaba hacia la puerta principal, su mano rozó ligeramente mi brazo en un gesto casual pero electrizante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta del poder oculto detrás de ese toque sutil, era como si todo lo demás desapareciera y solo quedáramos nosotros dos. La noche terminó pero mis pensamientos permanecieron atrapados en ese instante, sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. La atracción por él era innegable, sin embargo, también era peligrosa e inapropiada. Al llegar a casa esa noche enfrenté una soledad abrumadora al mirar a mi pareja dormida en el sofá frente al televisor apagado. Su respiración tranquila contrastaba con el tumulto emocional dentro de mí. Cada latido del corazón parecía gritarme sobre las decisiones difíciles que debía tomar. Con el amanecer llegó una nueva claridad, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La próxima reunión familiar ya no solo representaría risas compartidas, sino también el desafío de confrontar mis sentimientos reprimidos hacia él. Mientras el sol asomaba por las montañas cercanas a Granada, supe que esta historia apenas comenzaba a desvelarse ante mí.
los secretos ocultos estaban listos para salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. El día de la reunión familiar llegó con un aire de expectación. La casa vibraba con el bullicio de risas y conversaciones, pero en mi interior había un silencio tenso. La mesa estaba decorada con flores frescas, y el aroma de la comida casera llenaba el ambiente. Sin embargo, mi mente no podía apartar los pensamientos que giraban en torno a él. Mi pareja se movía entre los invitados, saludando a todos con una sonrisa. A pesar de su amabilidad, había una distancia palpable entre nosotros. Mientras él charlaba animadamente, yo me encontraba atrapada en mis propios pensamientos, observando a mi padrastro desde la distancia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío recorrerme. Había algo en su mirada que me decía que ambos éramos conscientes de la atracción que nos unía. Durante el almuerzo, las conversaciones fluían como el vino en las copas. Mis familiares hablaban de trivialidades y recuerdos compartidos, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. En cada risa que escuchaba, en cada brindis que se hacía por la familia, un nudo se formaba más fuerte en mi pecho. Mi pareja continuaba hablando sin cesar, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. ¿Te gustaría probar este plato?, me preguntó él con una sonrisa inocente mientras servía comida en mi plato. Su cercanía era electrizante y me hizo sentir viva por primera vez en años. Sin embargo, cada gesto amable solo aumentaba mi confusión y culpa. A medida que avanzaba la comida, noté cómo él también me observaba más de lo habitual. Su mirada se detenía brevemente sobre mis labios antes de volver a encontrar mis ojos. Era un juego peligroso del que era consciente y al mismo tiempo no podía evitarlo. La tensión entre nosotros crecía como una sombra alargada bajo el sol. Cuando finalmente encontramos un momento a solas en la cocina para ayudar a limpiar los platos, el mundo exterior desapareció por completo. La calidez del ambiente contrastaba con la frialdad del dilema moral que enfrentábamos. Las manos temblorosas se encontraron mientras pasábamos un plato, nuestras miradas se encontraron nuevamente y lo inevitable sucedió, nos besamos. Fue un instante robado del tiempo donde todo lo demás dejó de importar. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio de la confusión y el caos familiar. Al separarnos, una oleada de culpa me invadió como si hubiera cruzado una línea invisible. Miré hacia abajo, incapaz de enfrentar su mirada después del acto impulsivo que acabábamos de compartir. Esto no puede ser, murmuré mientras trataba de recomponerme. Él asintió lentamente, pero había algo en sus ojos que decía lo contrario, deseaba más. Regresamos al comedor con sonrisas forzadas y corazones acelerados. Mis pensamientos estaban divididos, por un lado estaba mi vida estable y segura, por otro lado, esa conexión inesperada que me hacía sentir viva nuevamente. La tarde avanzó y las conversaciones continuaron fluyendo entre los miembros de la familia. Sin embargo, cada risa resonante parecía burlarse del conflicto interno que experimentaba. Mi pareja seguía hablando sobre planes futuros mientras yo luchaba por mantener las apariencias. Al caer la noche, cuando todos comenzaron a despedirse lentamente, sentí como el peso del secreto crecía dentro de mí como una bola de nieve desenfrenada. Sabía que esta atracción no era solo un capricho pasajero, algo más profundo se había encendido entre nosotros. La noche terminó con abrazos y promesas vacías sobre vernos pronto nuevamente. Mientras conducíamos hacia casa, el silencio entre mi pareja y yo era ensordecedor. Él parecía satisfecho con la velada, yo estaba atrapada entre la culpa y el deseo insaciable por lo prohibido. Al llegar a casa, me senté sola en la sala mientras él subía las escaleras sin darse cuenta del torbellino emocional que me invadía. Las luces tenues iluminaban los recuerdos felices compartidos hasta ahora, sin embargo, esos momentos parecían lejanos e irreales comparados con lo que acababa de suceder. Las horas pasaron lentamente mientras reflexionaba sobre lo ocurrido durante esa tarde fatídica. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, recordando su sonrisa cómplice y esa chispa inconfundible entre nosotros. La culpa comenzaba a invadirme como una niebla densa e impenetrable. Sabía que debía tomar decisiones importantes sobre mi futuro inmediato antes de dejarme llevar por esta nueva emoción tan peligrosa como tentadora. Mientras tanto, las imágenes del almuerzo familiar volvían a mi mente,
risas compartidas mezcladas con miradas furtivas llenas de significado oculto. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Podría arriesgarlo todo por esta conexión inesperada? Las preguntas danzaban sin cesar sin respuesta clara alguna. Las horas avanzaron hasta dar paso al nuevo día. Aún no había encontrado respuestas satisfactorias para mis inquietudes internas ni para los sentimientos contradictorios hacia él y hacia mi vida actual. Sin embargo, sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente en sus profundidades oscuras e inciertas. El día de la reunión familiar llegó con la misma mezcla de emociones que me invadía desde hacía semanas. La luz del sol iluminaba Granada, pero mi corazón estaba nublado por la confusión y el deseo. Mientras me preparaba, revisé mi reflejo en el espejo, buscando en mis ojos alguna señal de claridad. Pero solo vi un mar de dudas. La casa estaba llena de risas y voces familiares. Mi pareja se movía entre los invitados, compartiendo anécdotas y sonrisas, ajeno a lo que se cocía en mi interior. Mi mirada buscó a mi padrastro y cuando lo encontré, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Él conversaba animadamente con otros familiares, pero sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante. Fue suficiente para que un escalofrío me recorriera. Las horas pasaron, y el ambiente festivo parecía intensificar mi conflicto interno. Cada risa resonaba como un eco de lo que no podía compartir. La presión de las expectativas familiares era palpable. Todos esperaban que mantuviera las apariencias, que fuera la esposa perfecta y la hija ejemplar. Sin embargo, cada vez que me acercaba a él, todo eso se desvanecía. Durante una pausa en las conversaciones, nos encontramos en el jardín trasero. Las flores aún brillaban con el rocío matutino y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra húmeda. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Compartimos miradas furtivas y sonrisas cómplices, cada segundo se sentía como un pequeño secreto. ¿Te gustaría pasear un momento?, preguntó él con una voz suave. Asentí sin pensarlo 2 veces. Caminamos juntos por los senderos del jardín, alejándonos del bullicio familiar. En ese instante todo lo demás desapareció, las expectativas, la culpa y el vacío en mi relación actual parecían desvanecerse ante la conexión que compartíamos. Al alcanzar un rincón apartado del jardín, él detuvo su paso y giró hacia mí. A veces siento que no encajo aquí, confesó con sinceridad. Sus palabras resonaron en mí, también había sentido esa desconexión durante años. Es difícil ser quien todos esperan, respondí casi en un susurro. Nuestros labios se encontraron en ese momento fugaz, fue un roce suave pero electrizante que encendió aún más mis sentimientos reprimidos. La realidad regresó de golpe al instante siguiente, la culpa me invadió como una ola fría tras ese instante de calidez. Regresamos al interior con el corazón acelerado y las mentes llenas de pensamientos contradictorios. La risa continuaba resonando en la casa mientras yo luchaba por mantener una fachada tranquila ante los demás. El almuerzo se sirvió con alegría, platos típicos llenaban la mesa mientras las conversaciones fluían como vino tinto en copas bien servidas. A pesar del bullicio a mi alrededor, solo podía pensar en lo ocurrido fuera del alcance de las miradas curiosas. Mi pareja me observaba atentamente, noté cómo su sonrisa era más amplia cuando hablaba conmigo, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien entre nosotros. Pero yo no podía concentrarme ni siquiera en su voz, mis pensamientos volaban hacia aquel rincón del jardín donde había compartido algo más que palabras con mi padrastro. La tarde avanzó y el tiempo pareció esfumarse entre risas y recuerdos compartidos hasta que llegó el momento del postre. En medio de una conversación trivial sobre anécdotas familiares, sentí una mano suave sobre mi brazo, era él nuevamente buscándome entre la multitud. ¿Te gustaría salir a respirar aire fresco?, sugirió nuevamente mientras sus ojos brillaban con complicidad. No pude resistirme a su invitación otra vez. Mientras caminábamos hacia el mismo lugar donde todo había comenzado, sentí como mis latidos aumentaban al recordar nuestro beso anterior. Esta vez no había dudas sobre lo que deseaba, quería explorar esa conexión más allá de los límites impuestos por nuestras vidas cotidianas. En el rincón apartado del jardín, esta vez tomé su mano antes de hablar, no puedo seguir así.
Él me miró fijamente mientras comprendía mis palabras sin necesidad de explicaciones adicionales. Tampoco yo, respondió con sinceridad mientras su mirada reflejaba un deseo similar por romper las cadenas invisibles que nos mantenían atados a nuestras respectivas realidades. Los momentos siguientes fueron una mezcla de risas nerviosas y confesiones profundas sobre nuestros miedos e inseguridades ante lo prohibido que estábamos construyendo juntos. A medida que compartíamos más secretos ocultos bajo capas de vida diaria, sentí como nuestra conexión se fortalecía ante cada revelación personal. Sin embargo, al regresar al interior nuevamente después de esos instantes robados al tiempo real, una sombra cruzó por mi mente: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea me aterrorizaba tanto como excitaba mis sentidos. Vivir ocultando algo tan profundo parecía imposible a largo plazo. Cuando finalmente regresamos a la sala principal donde todos estaban reunidos nuevamente para disfrutar del postre, noté cómo algunos miraban hacia nosotros con curiosidad renovada tras nuestra ausencia prolongada. Mis nervios aumentaron al darme cuenta de lo fácil que sería ser descubiertos si continuábamos así. Sin embargo, algo dentro me decía que esa conexión emocional valía cualquier riesgo calculado que pudiera enfrentar frente a los ojos inquisitivos del resto de la familia. La tarde avanzó sin incidentes mayores hasta llegar al momento final, despedidas cargadas de abrazos cálidos y promesas vagas para volver a vernos pronto. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta principal junto a mi pareja, que aún seguía ajeno, no pude evitar mirar hacia atrás buscando su mirada entre los rostros familiares. Y ahí estaba él, sonriendo levemente antes de perderse entre las multitudes familiares. Una sensación ambivalente se apoderó rápidamente de mí. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto? El camino hacia casa fue silencioso. Mis pensamientos giraban alrededor del dilema creciente entre seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme completamente en este nuevo mundo desconocido lleno tanto de posibilidades como peligros potenciales. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida, aunque el peso del secreto me oprimía el pecho. La luz del día entraba por la ventana, iluminando la habitación con una claridad que contrastaba con la confusión en mi mente. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, consciente de que mi pareja aún dormía en la cama contigua. Mientras me preparaba un café, recordé cada instante de esa noche. La conexión que habíamos compartido era como un fuego ardiente, intenso y peligroso. Pasamos la noche juntos, y aunque el remordimiento me acechaba, había algo en su mirada que me hacía sentir viva. Las risas y los secretos compartidos parecían borrar las sombras de mi vida cotidiana. El aroma del café llenó la cocina y me trajo de vuelta a la realidad. Miré por la ventana hacia el jardín. Los colores vibrantes de las flores me recordaban que había belleza en el mundo, a pesar del caos interno que enfrentaba. Sin embargo, el temor a ser descubierta se aferraba a mí como una sombra persistente. Al terminar mi café, decidí dar un paseo por las calles de Granada. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos. Caminando por las calles empedradas, observé cómo la gente iba y venía. Familias disfrutaban del sol mientras los niños jugaban despreocupados. En ese momento sentí una punzada de nostalgia por aquellos días más simples. Me detuve en un pequeño bar local donde solíamos ir con amigos. Las risas resonaban en el aire mientras escuchaba conversaciones ajenas sobre trivialidades cotidianas. A pesar del bullicio alegre a mi alrededor, una profunda soledad se instaló en mí. La chispa que había encontrado con él era innegable, pero también lo era la carga emocional que traía consigo. Al regresar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos de su teléfono. Su tono mostraba preocupación genuina, pero yo sabía que no podía abrirme sobre lo que realmente estaba pasando. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí mientras trataba de evitar su mirada. Él asintió y volvió a sumergirse en su pantalla. En ese instante comprendí cuán distante nos habíamos vuelto el uno del otro. La rutina diaria nos había atrapado en sus redes invisibles y ahora me sentía más sola que nunca. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados con él. Cada vez que nos veíamos todo lo demás desaparecía,
éramos solo nosotros dos en un mundo ajeno al resto. Sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada de una sombra oscura, el miedo constante a ser descubierta. Una tarde decidimos vernos en un parque cercano a casa. Era un lugar donde podríamos hablar sin ser interrumpidos fácilmente. El clima era perfecto y las hojas comenzaban a cambiar de color con la llegada del otoño. Esto no puede continuar así, le dije mientras caminábamos juntos por un sendero cubierto de hojas secas. Lo sé, respondió él mirándome fijamente con esos ojos profundos que aún lograban desarmarme por completo. El silencio se instaló entre nosotros mientras continuábamos caminando, ambos éramos conscientes del abismo emocional al que nos estábamos acercando sin quererlo. Pero me haces sentir diferente, añadí finalmente. Yo también siento lo mismo, dijo él con sinceridad reflejada en su voz. Las palabras flotaron entre nosotros como promesas no dichas. Ambos sabíamos lo arriesgado que era todo esto, pero había algo irresistible en nuestra conexión. Sin embargo, al volver a casa esa noche sentí como la tensión aumentaba cada vez más entre nosotros tres, yo, él y mi pareja. Era como si las paredes estuvieran escuchando mis pensamientos más oscuros y secretos ocultos comenzaran a emerger desde las sombras. Decidí dejar pasar unos días antes de volver a verlo. Necesitaba espacio para pensar sobre lo que realmente quería para mí misma y para mi vida familiar. Pero cada día sin él se sentía como un pequeño trozo de mí mismo desgarrándose lentamente. Un fin de semana decidí visitar el mercado de San Agustín para distraerme entre los colores vibrantes y aromas familiares. Allí podía perderme entre los puestos llenos de frutas frescas y artesanías locales. Mientras compraba algunas verduras para preparar la cena esa noche, noté algo extraño. Uno de mis vecinos me observaba desde lejos con una mirada inquisitiva. Sentí como el corazón se aceleró al pensar si había notado algo inusual, o si simplemente estaba siendo paranoica debido al estrés acumulado por mantener este secreto tan grande sobre mis hombros. Intenté ignorarlo mientras continuaba comprando, pero su mirada seguía fija sobre mí como si supiera algo más profundo acerca de mi vida privada. Esa noche cenamos en silencio. Mi pareja parecía absorto viendo televisión mientras yo luchaba contra mis pensamientos inquietos acerca del vecino curioso y nuestra relación secreta. Cada bocado parecía más pesado que el anterior mientras reflexionaba sobre qué pasaría si alguien descubriera lo nuestro antes de estar lista para enfrentar las consecuencias. Finalmente decidí enviarle un mensaje: ¿podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo. En cuanto apreté enviar, sentí una mezcla extraña entre alivio y miedo. Sabía que esto podría ser decisivo para ambos, pero no podía seguir viviendo así bajo esta presión constante. La respuesta llegó rápidamente: claro, ¿dónde? Mi corazón latió con fuerza al leer esas palabras, aunque sabía que sería arriesgado reunirnos nuevamente después del revuelo reciente causado por nuestros encuentros previos. No podía evitarlo. Necesitábamos aclarar nuestra situación antes de perderlo todo o caer aún más profundamente en este laberinto emocional sin salida aparente. Así fue como llegué al parque nuevamente al día siguiente. Cada paso hacia allí se sentía como si estuviera cruzando una línea invisible entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares e ilusiones rotas y otro donde podría ser auténtica por primera vez en años junto a él. Sin embargo, cuando llegué allí vi su figura esperándome bajo un árbol frondoso, pero también vi algo más. Aquel vecino curioso estaba cerca observándonos desde lejos nuevamente. No pude evitar pensar qué pasaría si decidiera acercarse o peor aún, si contara lo visto. La tarde se tornó más pesada con el paso de los minutos. La figura del vecino, que parecía un espectador silencioso, se convirtió en una sombra inquietante. Cada vez que miraba hacia él, una punzada de ansiedad me recorría el cuerpo. ¿Qué pasaría si decidía hablar? La idea de que alguien pudiera descubrir lo que estaba sucediendo entre nosotros me llenaba de un miedo helado. ¿Te encuentras bien? La voz de mi pareja interrumpió mis pensamientos. Su tono era casual, pero había algo en su mirada que me hizo sentir expuesta. Intenté sonreír, pero la mueca no llegó a mis labios. Solo pensaba en algunas cosas. La respuesta salió de mi boca sin mucho esfuerzo. Pero la verdad era que cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos, el de mi vida cotidiana y el nuevo, lleno de secretos y emociones intensas. Los días pasaron y la presión aumentó.
Mi pareja comenzó a notar pequeños cambios en mí. La forma en que respondía a sus preguntas, la manera en que evitaba ciertas conversaciones, todo parecía llevarlo a una inquietud creciente. Un día, mientras estábamos cenando, lanzó un comentario inesperado. «Te noto distante últimamente», dijo con una mezcla de preocupación y reproche. «¿Hay algo que no me estés contando?» El nudo en mi estómago se apretó aún más. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero ninguna parecía adecuada para la situación. «No es nada», logré responder mientras mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. Esa noche me fui a dormir con la sensación de que todo estaba cambiando demasiado rápido y no podía detenerlo. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada, buscando algo de claridad entre los aromas del mercado de San Agustín y las risas lejanas del bar local donde solíamos reunirnos con amigos. Sin embargo, incluso allí los recuerdos de esos momentos furtivos con mi padrastro seguían acechándome como sombras. Mientras paseaba por el mercado, vi a una mujer mayor vendiendo flores frescas. Su rostro arrugado reflejaba historias vividas y secretos guardados. Me detuve un momento para admirar su trabajo y compré un ramo para llevar a casa. «Las flores siempre alegran el alma», dijo ella al entregarme el ramo con una sonrisa amable. Asentí sin poder evitar pensar en cómo esas mismas flores podrían ser un símbolo de lo que estaba sintiendo, hermosas pero ocultando espinas afiladas. Esa noche había una reunión familiar programada y mi corazón latía con anticipación y temor a partes iguales. Sabía que vería a mi padrastro nuevamente y cada encuentro se volvía más complicado por la carga del secreto que compartíamos. Durante la cena familiar, las conversaciones fluían entre risas y anécdotas antiguas mientras yo intentaba mantenerme presente en cada palabra pronunciada por mis familiares. Sin embargo, cada vez que miraba hacia él, sentía esa atracción inconfesable resurgir como un fuego incontrolable. Un momento particularmente tenso surgió cuando alguien mencionó un viaje familiar planeado para el próximo mes. «Espero que todos puedan venir», dijo uno de mis hermanos con entusiasmo desbordante. Mi mirada se encontró brevemente con la suya antes de desviar rápidamente los ojos hacia el plato frente a mí. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra situación. Cualquier mención del futuro podía desmoronar lo poco estable que habíamos construido hasta ahora. La conversación continuó fluyendo hasta que alguien hizo un comentario casual sobre las relaciones amorosas dentro de la familia. «Es curioso cómo algunos vínculos pueden ser tan complejos», dijo otro hermano riendo despreocupadamente. El ambiente se volvió tenso al instante, las miradas comenzaron a cruzarse como flechas cargadas de significados ocultos. Sentí como todos los ojos se posaban sobre mí cuando mencionaron cómo algunas relaciones familiares podían volverse complicadas por razones inesperadas. No sabía si reír o llorar ante aquella ironía cruel del destino. Una parte de mí quería gritarle sobre lo que realmente estaba sucediendo bajo esa fachada perfecta, otra parte sabía que debía permanecer en silencio para proteger lo poco que había encontrado en medio del caos emocional. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. El peso del secreto comenzaba a hacerse insoportable, cada día era una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Cuando entré al salón encontré a mi pareja sentado frente al televisor apagado, contemplando el vacío como si estuviera esperando alguna revelación divina sobre nuestra relación desgastada por la rutina diaria. «¿Todo bien?», preguntó al verme entrar. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. Sin embargo, sabía muy bien que esa respuesta no sería suficiente por mucho tiempo, las tensiones estaban creciendo y no podía seguir escondiéndome detrás de mentiras piadosas sin consecuencias. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban frenéticamente en mi cabeza mientras recordaba cada instante compartido con él, las risas furtivas, las miradas cómplices. ¿Podría realmente seguir adelante así? El dilema crecía dentro de mí como una tormenta inminente, no podía ignorar más el hecho de que esta relación secreta estaba afectando no solo mi vida sino también la vida de quienes me rodeaban. Cuando finalmente cerré los ojos al amanecer siguiente hice un pacto conmigo misma, debía enfrentar mis sentimientos antes de perderlo todo o arrastrar a otros conmigo hacia este abismo emocional sin salida aparente.
Sin embargo, esa decisión pronto sería puesta a prueba cuando recibí una llamada inesperada justo después del desayuno. Alguien había visto algo. El sonido del teléfono resonó en la cocina, rompiendo el silencio de la mañana. La voz al otro lado era familiar, pero las palabras que pronunció me hicieron sentir un escalofrío. Alguien había visto algo que no debería haber visto. La inquietud se apoderó de mí, y el café que estaba preparando se volvió un mero accesorio en ese momento. Te vi con él, dijo la voz, un tono de advertencia en sus palabras. No quiero que esto se convierta en un problema para ti. El corazón me latía con fuerza. ¿Cómo era posible que alguien hubiera notado lo que había estado intentando ocultar? La relación con mi padrastro había crecido en secreto, alimentándose de momentos furtivos y miradas cómplices. Ahora, esa burbuja estaba a punto de estallar. Después de colgar, el peso de la culpa se hizo más pesado. Mi pareja había comenzado a notar cambios en mí, mis sonrisas eran más frecuentes y mis pensamientos vagaban hacia lugares prohibidos. Las pequeñas cosas que solían ser placenteras ahora parecían vacías, como si cada risa compartida con él ocultara un secreto oscuro. El día avanzó lentamente mientras intentaba actuar con normalidad. La rutina familiar se desarrollaba como siempre, las compras en el mercado de San Agustín, los saludos a conocidos y las conversaciones triviales sobre el clima. Pero cada palabra sonaba hueca en mi interior, mi mente estaba atrapada entre dos mundos. Cuando llegué a casa, encontré a mi pareja esperando con una expresión preocupada. ¿Estás bien? Te he notado distante últimamente, dijo su voz llena de preocupación genuina. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No podía confesarle lo que estaba sucediendo, el dolor que eso traería sería insoportable. En cambio, opté por una sonrisa forzada y una respuesta evasiva. Solo estoy cansada. He tenido mucho trabajo últimamente, respondí mientras evitaba su mirada. Esa noche, mientras cenábamos, me sentí atrapada entre dos realidades. La mesa estaba adornada con platos familiares y risas compartidas, pero todo lo que podía pensar era en los momentos robados con él. La cena fue un desfile de banalidades y gestos afectuosos que me parecieron vacíos. Al finalizar la comida, decidí salir al jardín para respirar aire fresco. El aroma de las flores nocturnas me envolvió mientras intentaba calmar mis pensamientos turbulentos. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, escuché pasos detrás de mí. Era él. Su presencia iluminó la oscuridad como un faro en medio de una tormenta interna. No debí haber venido, dijo al verme. Pero necesitaba saber cómo estabas. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra cargaba un significado oculto que solo nosotros entendíamos. A pesar del peligro inminente de ser descubiertos, no pude evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. No es fácil, comencé a decirle antes de que me interrumpiera. Lo sé, respondió con una sinceridad desgarradora. Pero no puedo dejarte ir así como así. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos más el uno al otro, nuestras manos se encontraron en la penumbra del jardín mientras nuestras miradas se cruzaban intensamente. Era un momento lleno de promesas y anhelos reprimidos, pero también cargado de peligros inminentes. La realidad regresó como un golpe cuando recordé lo que había escuchado esa mañana, alguien sabía sobre nosotros. La posibilidad de ser descubiertos me hizo retroceder unos pasos, rompiendo el hechizo momentáneo entre nosotros. No podemos seguir así, dije finalmente sintiendo el nudo apretarse aún más en mi pecho. Hay demasiado en juego. Él pareció comprender la gravedad del momento y asintió lentamente, aunque sus ojos aún brillaban con deseo reprimido. Ese instante compartido dejó una marca indeleble entre nosotros, una conexión profunda pero peligrosa que amenazaba con arrastrarnos hacia lo desconocido. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de ansiedad y anhelo silencioso. Cada encuentro familiar se volvió tenso, las miradas furtivas intercambiadas entre nosotros eran suficientes para encender llamas ocultas bajo la superficie tranquila del evento familiar. Una tarde decidí visitar a una amiga para distraerme y buscar consejos sobre esta situación insostenible. Mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, no pude evitar pensar en cómo compartir mis sentimientos podría cambiarlo todo,
pero también podría destruirlo todo si elegía abrirme por completo. Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, anunció sin rodeos. He notado algo extraño últimamente. ¿Hay algo que quieras decirme? El sudor frío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo frágil que era nuestra situación actual. ¿Debería confesarle mis secretos o trataría simplemente de desviar la conversación? La verdad es que sentía miedo ante la idea misma de perderlo todo. Mi hogar seguro y la vida construida durante años podrían desmoronarse ante mis ojos si decidía ser honesta sobre mis sentimientos por él. Mientras luchaba internamente por encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada crucial sobre mi relación secreta, escuché un golpe fuerte proveniente del jardín trasero. Algo o alguien había chocado contra la puerta trasera. Mis pensamientos giraron rápidamente hacia lo peor. ¿Y si alguien había estado observando? ¿Y si esa llamada inesperada no era solo un aviso sino también una amenaza? En ese instante comprendí cuánto riesgo corría al mantener este secreto vivo dentro mío, no solo por mí misma sino también por aquellos a quienes amaba. El camino hacia adelante ya no parecía claro ni seguro. Las sombras comenzaron a alargarse alrededor mío mientras enfrentaba la realidad inminente. Pronto tendría que decidir qué camino tomar. El aire en la casa se volvió denso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos a punto de estallar. La cena familiar se acercaba y con ella, la presión de mantener las apariencias. Las risas y los abrazos estaban a la orden del día, pero tras esas sonrisas se escondía un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Mientras preparaba la mesa, mis pensamientos se centraban en él. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, pero también culpable. ¿Era posible que él sintiera lo mismo? Esa idea me atormentaba y me llenaba de esperanza al mismo tiempo. La tensión entre nosotros había crecido tanto que ya no podía ignorarla. ¿Te ayudo con algo?, preguntó mi pareja, interrumpiendo mis cavilaciones. No, estoy bien. Solo necesito terminar esto, respondí con una sonrisa forzada. La cena avanzó entre charlas triviales sobre el clima y las noticias del barrio. Sin embargo, el ambiente se tornó más pesado cuando los comentarios comenzaron a girar en torno a nuestras vidas personales. Las preguntas sobre planes futuros resonaban en mis oídos como un eco inquietante. ¿Cuándo piensas tener hijos?, preguntó un familiar, dirigiéndose a mí. La pregunta me hizo sentir como si todos supieran lo que estaba sucediendo entre él y yo. Intenté reprimir una risa nerviosa mientras respondía. No lo sé, tal vez algún día. Las miradas curiosas continuaron acechando. En medio de esa conversación banal, sentí su mirada fija en mí desde el otro lado de la mesa. Esa conexión silenciosa me hizo olvidar por un momento el caos que me rodeaba. Pero no duró mucho, el peso de la culpa regresó rápidamente. Después de la cena, decidí salir al jardín para tomar aire fresco. La noche era cálida y las estrellas brillaban intensamente sobre Granada. Me senté en un banco y traté de calmar mi mente agitada. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera a mi lado. Su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Te estaba buscando, dijo suavemente. Necesitamos hablar. El corazón comenzó a latir con fuerza al escuchar esas palabras. Era un momento crucial, sabía que no podía seguir así por mucho más tiempo. ¿De qué quieres hablar?, pregunté con voz temblorosa. Él miró hacia el suelo antes de responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Lo que está pasando entre nosotros, no puedo ignorarlo más, confesó finalmente. Siento que hay algo real aquí. Su declaración encendió una chispa dentro de mí, pero también trajo consigo una ola de pánico. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por este sentimiento? La conversación dio un giro inesperado cuando mencionó lo difícil que había sido para él ver cómo me alejaba emocionalmente en los últimos tiempos. La presión externa parecía estar afectándonos a ambos, cada uno lidiando con sus propios demonios mientras tratábamos de mantener la fachada ante nuestra familia. No quiero ser solo un secreto, dijo su voz cargada de emoción. Quiero ser parte de tu vida,
no solo en momentos robados. El peso de sus palabras me abrumó, sabía que tenía razón, pero dar ese paso significaría romper con todo lo conocido y seguro en mi vida actual. De repente escuchamos risas provenientes del interior. Era un recordatorio brutal del mundo del cual queríamos escapar momentáneamente pero al cual inevitablemente pertenecíamos. No sé si puedo hacer esto, respondí finalmente. Hay demasiado en juego. La incertidumbre nos envolvía mientras nos quedábamos en silencio bajo las estrellas, cada uno sumido en sus pensamientos más profundos y oscuros. Al regresar al interior noté cómo las dinámicas familiares habían cambiado sutilmente, había tensión palpable entre algunos miembros debido a pequeños desacuerdos pasados que parecían resurgir sin previo aviso. Me pregunté si alguien más había sentido ese cambio o si era solo yo quien estaba atrapada en esta red emocional tan complicada. Durante el resto de la noche intenté actuar normalmente, reí cuando se esperaba y sonreí ante los comentarios amistosos sobre mi vida personal. Pero cada vez que cruzaba miradas con él, recordaba nuestra conversación y todo lo que estaba en juego, mis sentimientos por él versus mi lealtad familiar y mi matrimonio estable pero insatisfactorio. A medida que avanzaba la noche, una discusión inesperada estalló entre dos familiares sobre un asunto trivial relacionado con herencias pasadas. Las voces aumentaron y pronto toda la familia estaba envuelta en una acalorada discusión sobre recuerdos dolorosos y viejas rencillas familiares olvidadas hasta ese momento. Me sentí atrapada entre dos mundos, el caos familiar por un lado y mis propios dilemas emocionales por otro. Era como si todos los secretos ocultos estuvieran saliendo a la superficie justo cuando yo intentaba encontrar claridad sobre mis propios deseos prohibidos. Finalmente logré escapar al baño para tomar un respiro profundo e intentar recomponerme antes de enfrentar nuevamente a todos ellos. Mirándome al espejo vi reflejada una mujer dividida. Por fuera parecía tranquila e inquebrantable, por dentro era una tormenta desatada luchando contra sus propias decisiones mal tomadas. Cuando regresé al salón principal, el ambiente seguía cargado, parecía como si todos estuvieran esperando algo más allá del simple intercambio superficial típico de reuniones familiares. Las miradas se cruzaban llenas de preguntas no formuladas y secretos inconfesables flotaban pesadamente en el aire alrededor nuestro. En medio del tumulto emocional interno decidí darme un momento para reflexionar sobre lo que realmente quería hacer. ¿Podría seguir adelante sin enfrentar mis sentimientos? ¿Podría vivir sabiendo que esa conexión existía sin explorarla? Mientras pensaba en ello, sentí como los ojos curiosos comenzaban a fijarse nuevamente sobre mí. Había llegado el momento decisivo para enfrentar no solo mis propios miedos sino también las repercusiones potenciales para todos nosotros si decidía seguir este camino arriesgado hacia lo desconocido. Una vez más respiré profundamente intentando encontrar valor dentro mío mientras me preparaba para enfrentar lo inevitable. Revelar verdades ocultas podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable mientras me preparaba para enfrentar a mi familia. La reunión estaba programada para esa tarde, y cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. La revelación que llevaba dentro de mí se convertía en una carga cada vez más pesada. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que había estado sucediendo entre nosotros, pero el miedo a perderlo todo me mantenía paralizada. Había pasado días reflexionando sobre mis sentimientos, y aunque la atracción por mi padrastro había comenzado como un susurro en mi corazón, ahora era un grito ensordecedor. La idea de confesarme me aterraba y sin embargo, la necesidad de ser honesta me impulsaba hacia adelante. La vida que había construido con mi pareja se sentía cada vez más vacía, y el secreto que compartía con él se volvía más complicado con cada encuentro furtivo. Mientras me arreglaba frente al espejo, recordé las risas y los abrazos que solían llenar estas reuniones familiares. Pero ahora, esos momentos se sentían como una máscara sobre una verdad oscura. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que solía hacerme sentir segura, pero esta vez solo podía pensar en las miradas inquisitivas de mis seres queridos. Al llegar al lugar de encuentro, el bullicio familiar me envolvió como una manta pesada. Las conversaciones se entrelazaban con risas y recuerdos compartidos, pero yo estaba atrapada en mis pensamientos. Busqué a mi padrastro entre la multitud, su presencia siempre había sido un refugio para mí, pero ahora también era un recordatorio constante de la línea difusa entre lo correcto y lo prohibido.
Cuando finalmente lo vi, sentado en una esquina conversando con otros familiares, sentí un torbellino de emociones. Su sonrisa iluminó la habitación y me atrajo hacia él como un imán. Pero también sentí el peso del secreto que llevábamos juntos. No podía ignorar la posibilidad de que alguien pudiera descubrirnos. ¿Cómo estás?, me preguntó cuando nos encontramos a solas por un momento. Bien, respondí con voz temblorosa. Solo pensando. Sobre nosotros, dijo directamente. La sinceridad en sus ojos me hizo dudar. Habíamos compartido tanto juntos, los momentos robados se habían convertido en algo más significativo para mí. Pero también sabía que cualquier paso en falso podría arruinar todo lo que había construido en mi vida. A medida que avanzaba la tarde, las conversaciones giraron hacia temas triviales, el clima, los planes para las vacaciones y los chismes familiares. Pero yo no podía concentrarme, mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre cómo confesarme sin romper por completo la armonía familiar. En medio del bullicio, escuché murmullos sobre secretos familiares antiguos que habían salido a la luz recientemente. Alguien mencionó una historia sobre traiciones pasadas y promesas rotas. Esas palabras resonaron en mí como un eco ominoso. ¿Acaso mi historia sería solo otra más en ese largo catálogo de secretos? Finalmente llegó el momento del brindis, donde todos levantamos nuestras copas para celebrar la unión familiar. Mientras sonreía e intercambiaba miradas cómplices con mis seres queridos, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Era como si cada rayo de felicidad estuviera teñido por la sombra de lo que ocultábamos. Por los buenos momentos, dijo alguien alzando su copa. Y por mantener siempre nuestras promesas, añadí casi sin pensar. Las palabras salieron antes de poder detenerlas, fue como si hubieran tomado vida propia. Las miradas se volvieron hacia mí brevemente antes de continuar con las risas y los brindis. Pero yo sabía que algo había cambiado, había lanzado una piedra en el estanque tranquilo de nuestra familia. Más tarde esa noche, cuando todos comenzaron a dispersarse y las luces del lugar comenzaron a apagarse poco a poco, tomé la decisión final: debía hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. No quería seguir viviendo así. Era hora de enfrentar las consecuencias independientemente del resultado. Lo encontré solo en el jardín trasero donde solíamos compartir nuestros momentos más íntimos lejos de las miradas curiosas. El aire fresco acarició nuestro rostro mientras nos mirábamos fijamente a los ojos. No puedo seguir así, le dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mi boca. Él asintió lentamente, su expresión era seria pero comprensiva. Tienes razón, respondió después de unos segundos eternos llenos de silencio tenso entre nosotros. Un instante después escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde dentro del hogar familiar. Las voces resonaban por encima del murmullo nocturno y el sonido inconfundible del crujido del césped bajo pies apresurados nos hizo girar hacia la entrada. No podemos ser descubiertos, murmuré desesperadamente mientras comenzábamos a alejarnos uno del otro involuntariamente. Pero ya era demasiado tarde, dos figuras emergieron entre las sombras iluminadas por las luces tenues del jardín. Eran miembros cercanos de nuestra familia quienes parecían haberlo escuchado todo. El tiempo se detuvo mientras sus miradas se posaron sobre nosotros. No podía prever lo que vendría después ni cómo reaccionarían ante lo que habían presenciado.